En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre castillos de fracciones. ¿Qué son castillos de fracciones? Pues llamamos castillo de fracciones a una expresión fraccionaria donde tanto numerador como denominador son también expresiones fraccionarias. Vamos, son fracciones de fracciones. Y podemos tener muchos niveles de complejidad, es decir, puedo tener en el numerador un castillo de fracciones, en el denominador otro, y la cosa pues se complicaría bastante. ¿Cómo se resuelven? ¿Cómo se llega a la solución, a la fracción irreducible en este tipo de operaciones con fracciones? Pues el procedimiento es el siguiente. En primer lugar, tenemos que identificar la línea de fracción más grande, la más larga, que es la que nos va a separar el numerador del denominador en la fracción principal. Y así tendremos que ir haciendo en cada parte que vayamos haciendo. Una fracción más grande siempre indica que es una operación principal, es decir, una raya de fracción más larga implica que esa fracción es más principal que lo que tiene arriba y lo que tiene abajo, es decir, lo que tiene por numerador o por denominador. Una vez tenido en cuenta esto, una vez que tenemos esto claro, seguiremos haciendo las operaciones. ¿Y cómo? Pues en el numerador y en el denominador trabajaremos de manera independiente hasta llegar a obtener una única fracción, tanto en numerador como en denominador. También, si el numerador resulta que es otro castillo de fracciones o el denominador incluso, pues procederemos en cada uno de ellos de esta misma manera. Es decir, me fijo en su numerador y procedería, en el denominador y procedería. Y así hasta reducirlo y llegar a una fracción única, tanto en numerador como en denominador. Y entonces obtendremos una expresión, como veis, igual que esta. Es decir, tengo en el numerador una fracción y en el denominador otra fracción. Esto se puede expresar, ya que la barra de fracción significa dividir, de esta forma. Hago la división, que es la división normal, y como veis aquí he marcado en azul y en rojo varios de los números, porque esto se llama producto de extremos entre producto de medios, que es una forma abreviada de indicar cómo se resuelve una división de dos fracciones, es decir, una fracción con numerador y denominador fraccionarios. Y si os dais cuenta, producto de extremos hace referencia a el de arriba y el de abajo, los que están en azul, que como veis irán al numerador. Los multiplico y los pongo en el numerador. Y los dos del centro, o sea, los del medio, también los multiplico y van al denominador. Esto será muy importante más adelante, cuando aparezca el álgebra, fracciones algebraicas, etcétera, tenerlo muy claro para simplificar. Y nos podremos evitar hacer la división. Aunque ya os digo, si dudáis, siempre recurrir a expresar en forma de división. Finalmente, simplificamos el resultado hasta llegar a la fracción irreducible. Vamos a ver un ejemplito aquí en la presentación para que lo veáis cómo sería. El ejemplo es el siguiente. Como veis, tengo una fracción que es muy grande, es esta barra de fracción que indica que es la más principal, y en el numerador tengo una expresión fraccionaria y en el denominador tengo otra expresión fraccionaria. Pues está claro que si yo solamente tuviera el numerador, es decir, si esto no estuviera, esta operación de arriba ya sabemos cómo se hace de vídeos anteriores. E igualmente pasa con la de abajo. Si no estuviera lo del numerador, el denominador yo podría hacerlo perfectamente como una operación combinada con paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ir trabajando en el numerador y en el denominador de forma simultánea. Entonces, en el numerador, pues en la primera fracción puedo poner a común denominador. El mínimo entre 2 y 5 es 10. Y entonces diríamos 10 entre 2, 5 por 3, 15. 10 entre 5 a 2 por 4, 8. En la segunda fracción también puedo hacer el mínimo como múltiplo de los denominadores dentro de ese segundo paréntesis. Entonces el mínimo entre 2 y 3 es 6. 6 entre 3 a 2 por 7, 14. Y 6 entre 2 a 3 por 5, 15. Y en el denominador, pues esa parte la dejo igual porque vamos a trabajar con el paréntesis y el mínimo como múltiplo dentro es 5. 5 entre 1, 5 por 2, 10. Y esta fracción que no cambia el denominador, pues el numerador tampoco cambia. ¿Ahora qué hacemos? Pues en el numerador y en el denominador las operaciones que están arregladas ya se pueden hacer, las sumas y las restas. Por tanto, en el numerador tendré 5 décimos más 8 décimos, suman 23 décimos, 14 sextos menos 15 sextos suman menos 1 sexto, mantengo el paréntesis para separar el por del menos. Y en el denominador, pues esa parte se sigue quedando igual y ahora
10 quintos menos 4 quintos, pues son 6 quintos, que pongo aquí. ¿Qué nos queda por hacer? Pues en el numerador puedo hacer una multiplicación. En el denominador tengo una multiplicación y luego tengo que hacer una resta. Pues empezamos. En el numerador 23 por 1 son 23 y 10 por 6 son 60. Con el signo menos de más por menos, menos, obviamente. En el denominador dejo el 2 tercios y ahora menos por más menos, 1 por 6 son 6 y 2 por 5, que son 10. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues si se puede simplificar alguna de estas fracciones resultantes de multiplicar, la simplifico. Y entonces tendríamos, arriba en el numerador no se puede simplificar, la dejamos exactamente igual. En el denominador, pues resulta que puedo simplificar el 6 décimos como 3 quintos. Y ahora hacemos el mínimo como múltiplo, porque arriba lo dejo igual, es decir, dejo eso, y en el denominador, pues el mínimo como múltiplo entre 3 y 5 es 15, arreglamos los numeradores y ahora podemos hacer la resta. Y nos queda menos 23 partido 60 entre 1 partido por 15. Y aquí tenemos la doble vía. Lo ponemos como una división, o bien hacemos producto de extremos, que sería el 23 por el 15, dividido por el producto de medios, que sería 60 entre 1. Y obviamente no podemos olvidar que la fracción de arriba es negativa y la de abajo es positiva. Por tanto, diríamos menos entre más, menos. Por tanto, haciendo de un procedimiento u otro, en esta ocasión ha sido producto de extremos entre producto de medios, 23 por 15, que son 345, y 1 por 60, que son 60, lo dejamos así. Y ahora, pues, como podemos ver, es múltiplo de 5 tanto el numerador como el denominador también es de 3, y en el numerador, si sumamos las cifras, 3 más 4 más 5 son 12, que también es divisible entre 3, por tanto, si es entre 3 y entre 5, también es entre 15. Simplificando entre 15, llegamos a menos 23 cuartos, que sería el resultado final de este castillo de fracciones después de todas las operaciones y simplificar el resultado hasta la fracción irreducible. No obstante, vamos a hacer 3 ejemplos más para que afiancemos cómo se hacen este tipo de operaciones. Vamos a ellos. Tenemos aquí el primero de estos castillos de fracciones. Como veis, es una forma un poco diferente a lo que habíamos hecho, pero simplemente tenemos que fijarnos en su estructura. Siempre, antes de empezar, nos fijamos en la estructura. Y la estructura es un número más una fracción. Cuando tenga esta fracción resuelta, podré hacer esa suma. Aquí, el numerador es un número, no hay problemas, pero el denominador es un número más otra fracción. Cuando yo tenga esta fracción resuelta, podré hacer esta suma, la división y la suma que me queda. Y si os dais cuenta, este numerador en esta fracción también es constante. Y el denominador es 5 más 6 séptimos, es decir, una operación que ya sí estoy en condiciones de hacer. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es esta suma, luego haremos esta división, luego haremos esta suma, volveremos a dividir y finalmente sumaremos, que es el proceso a seguir. Entonces, comenzamos. Esto sería 1 más, abro mi raya de fracción y escribo el numerador 2, 3 más 4 partido de, y el mínimo como múltiplo es 7. Pues pongo un 7 y aquí otro 7. 7 entre este 1 que está aquí escondido, 7 por 5, 35. 7 entre 7 a 1 por 6, 6. Ahora seguimos. 1 más raya de fracción, dejo el 2 arriba, 3 más 4 partido de, 35 más 6 son 41, partido por 7. Igual, y ahora nos venimos aquí abajo y tenemos 1 más mi raya de fracción, 2 y abajo es 3 más. Y aquí es una división que tenemos que hacer. Entonces, si no lo vemos claro, podemos ponérnoslo de esta forma. 4 dividido 41 partido por 7. Y alguien preguntará, ¿y por qué es 4 entre 41 partido por 7 y no 4 partido 41 entre 7? Eso es una muy buena pregunta. Pues la razón principal es porque esta raya de fracción es mucho más grande que estas. ¿Veis la diferencia? Esta raya de fracción es más grande que esta y por tanto es más principal. Esta es la que me separa el numerador del denominador. Y eso es lo que os he dicho antes en la teoría, que tenéis que tener claro. Voy a hacerla un poquito más larga para que se note todavía más. Entonces, la división sería 4 entre 41 partido por 7. Pero fijaos el efecto. Si yo hago esto, sería como ponerle aquí un 1 y sería 4 por 7, que subiría el numerador, y debajo el 41. Es decir, el efecto es como si
este 7 se viniese aquí arriba a multiplicar al 4, que es la forma en la que lo vamos a abordar. Por tanto, esto me quedaría 4 por 7, que son 28, entre 41. Y ahora lo que tengo que hacer es esta suma de aquí. Pero antes tendríamos que intentar ver si esta fracción se puede simplificar, que no es así. Por tanto, esto será 1 más mi raya de fracción, 2, y abajo el mínimo es 41. 41 entre 1, 41, y por 3 son 123. Y aquí se quedaría un 28 porque el denominador no ha cambiado. Esto nos queda 1 más 2 y debajo me queda 151 partido por 41. Y aquí, fijaos, estamos en la misma situación que aquí arriba. Este 41 sabemos que ahora se va a venir aquí arriba a multiplicarse con el 2. Por tanto, esto me quedaría 1 más 41 por 2, que son 82, entre 151. Igual, y entonces el mínimo como múltiplo es 151, más, y aquí otro 151, y decimos 151 entre 1, 151. Por 1, 151. Y en el otro no nos cambia, porque el denominador no ha cambiado, entonces el numerador tampoco. Finalmente, esto suma 233 partido de 151, que es una fracción irreducible y no se puede simplificar más. Vamos a ver ahora el segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, pues podemos ver que tenemos en el numerador una operación combinada sin paréntesis y en el denominador una operación combinada con paréntesis. Esta se parece mucho a la que aparecía en la presentación, por tanto, inténtalo y después reanuda el vídeo a ver qué tal te ha salido. Nosotros vamos a comenzar ya. Bien, pues en el numerador lo que vamos a hacer en primer lugar es esta multiplicación y después simplificaremos en el siguiente paso. Aquí podemos hacer esta multiplicación y podemos hacer esta otra multiplicación, que es lo que vamos a hacer ahora mismo. Por tanto, me quedaría el 3 medios menos 2 tercios más, y la multiplicación 15 por 2 son 30 y 8 por 3 son 24. En el denominador hacemos la multiplicación. Fracción positiva por fracción negativa, signo menos, más por menos, menos. Y entonces 2 por 9 son 18 y 3 por 10, que son 30. Menos, abro mi paréntesis, dejo el 2 tercios, menos, porque menos por más es menos, y ahora 1 por 12 son 12 y 3 por 5, que son 15. Borro aquí un poquito. Igual, hago la raya de fracción nuevamente y en el numerador 3 medios menos 2 tercios más, y la fracción la puedo simplificar entre 6 a 5 partido por 4. Como veis, bastante más sencillo calcular el mínimo ahora mismo. En el denominador, menos 18 partido por 30 se puede simplificar nuevamente entre 6 y nos queda 3 partido por 5. Menos, y aquí lo que vamos a hacer es quitar este paréntesis, una forma diferente de proceder. Quito este paréntesis y como tengo un signo menos, sabemos de números enteros que este signo menos cambia el signo de lo que hay dentro. Por tanto, escribiremos menos 2 tercios más la fracción simplificada entre 3, 4 partido por 5. Y como veis, ya no tengo paréntesis ni arriba en el numerador ni debajo en el denominador. Igual, seguimos por aquí. Y entonces, el mínimo como múltiplo en el numerador es 12. 12 menos 12 más y otro 12. Y decimos 12 entre 2 a 6 por 3, 18. 12 entre 3 a 4 por 2, 8. Y finalmente 12 entre 4 a 3 por 5, 15. Vamos con el denominador. En el denominador el mínimo es 15. Un 15 aquí, con el menos delante, menos, otro 15, más y otro 15. Y empezamos. 15 entre 5 a 3 por 3, 9. 15 entre 3 a 5 por 2, 10. Y finalmente 15 entre 5 otra vez a 3 por 4, 12.
Y ahora, como venimos haciendo cuando tenemos sumandos positivos y negativos, primero sumo los positivos y luego los negativos. Y finalmente hacemos la resta. Por tanto, me quedará aquí una fracción positiva, otra fracción negativa, y donde decimos 18 doceavos más 15 doceavos son 33 doceavos. Y los negativos, pues tenemos que son 8 doceavos. En el denominador, misma historia. Las positivas por un lado y las negativas por otro. Las positivas solo hay uno, por tanto 12. Y las negativas 9 y 10, que son 19. Ahora restamos y en el numerador positivo y sería 33 menos 8 son 25 partido por 12. Y en el denominador signo del mayor negativo y nos quedaría 19 menos 12 son 7 quinceavos. Y ahora esto lo resolvemos como producto de extremos entre producto de medios. Por tanto, lo primero, fracción positiva entre fracción negativa, pues más entre menos, sabemos que es menos. Pongo la raya fracción y entonces 25 por 15, es decir, el producto de los extremos, 25 por 15, nos sale 375. Pues escribimos 375. Y el producto de medios, 12 por 7, nos sale 84. Y ahora simplificamos dividiendo entre 3 y obtenemos menos 375 entre 3 son 125 y 84 entre 3 son 28. Y ya hemos llegado a la fracción irreducible. Vamos, para terminar este vídeo, a hacer un último ejemplo que mezcla lo que hemos visto en el ejemplo anterior con lo que tenemos en este. Vamos a él. Como veis, este tercer ejemplo mezcla en el numerador una operación combinada con paréntesis y en el denominador presenta un castillo de castillo y una operación con paréntesis. El modo de proceder en el numerador ya lo sabemos. Esta fracción y esta multiplicación será lo primero. Luego haremos esta multiplicación y finalmente la suma y resta de lo que nos quede. En el denominador, lo primero es arreglar esto como una fracción única. Esto también. Cuando las tenga las dos arregladas, hago la división. Y finalmente le sumaré el 1 a lo que me dé esa división. Comenzamos. Entonces hacemos la barra de fracción y empezamos. En el numerador, el 3 medios, lo dejo igual, más un medio, abro mi paréntesis, y mínimo como múltiplo de 3, 5 y este 1 que está aquí escondido, pues es 15. Por tanto, pongo un 15, menos, pongo un 15, menos y pongo otro 15. Cierro el paréntesis y digo 15 entre 3 a 5 por 2, 10. 15 entre 5 a 3 por 3, 9. Y 15 entre 1 a 15 por 3, 45. Y esto más, y hacemos la división. Poniéndolo nuevamente aquí un 1, diré 29 por 1 que son 29 y 6 por 5 que son 30. En el denominador vamos a arreglar esto que tenemos aquí. Por tanto, esto será 1 más mi barra de fracción, 2. El mínimo como múltiplo es 5. 5 más otro 5. 5 entre este 1 escondido aquí son 5 por 3 son 15. Y 5 entre 5 a 1 por 4, 4. Dividido, y aquí también podemos hacer el mínimo como múltiplo, que como podéis ver es 19. Y decimos 19 entre este 1 que está aquí escondido son 19. Por 2 son 38. Y 19 entre 19 a 1 por 28, pues 28. Igual. Y seguimos aquí debajo y tenemos 3 medios más 1 medio por positivos por un lado son 10 partido por 15, menos negativos por otro, 54 partido por 15. Aquí si queréis hacer la operación de golpe, podéis hacerla. Yo por seguir el procedimiento paso a paso, pues sigo haciéndolo con todos los pasos. Y 29 partido por 30, que no puede simplificarse. En el denominador tenemos 1 más 2 y debajo 15 quintos más 4 quintos, pues son 19 quintos. Dividido entre 38 menos 28 son 10 partido por 19. Ya está todo esto preparado para cuando tengamos esto hacer la división. Y en el numerador, pues también vamos a terminar pronto de arreglar bastantes cosas. 3 medios más
1 medio por, abro paréntesis porque la resta va a dar negativo, el 54 es mayor que el 10, pongo el signo menos y 54 menos 10 son 44 partido por 15. Cierro paréntesis, más 29 partido por 30. Y en el denominador tenemos 1 más el 5. Recordemos que sube aquí arriba, por tanto tendremos 10 partido por 19, que tengo que dividir entre 10 partido por 19. Esta división, como veis, no va a ser necesario hacerla, porque sabemos que cuando dividimos un número entre sí mismo, el resultado es 1. Por tanto, aunque haga 10 por 19, 190, 10 por 19, 190, al final va a dar 1. Por tanto, si nos damos cuenta de ello, pues no tenemos que hacer la operación en sí. Bien, aquí continuamos y esto nos quedará, pues el 3 medios, multiplicamos y será más por menos, menos, 1 por 44, 44 y 2 por 15, que son 30, más 29 partido por 30. Aquí esta fracción se puede simplificar entre 2, pero como esta ya tiene denominador 30, no me interesa, ya que tendré que poner a común denominador y ese denominador será 30. Entonces, si nos damos cuenta de eso, pues nos evitamos simplificar innecesariamente. Pero si lo hacemos, no está mal. Y en el denominador, 1 más, como hemos dicho, 10 19avos entre 10 19avos, 1. Igual, y en el numerador ponemos a común denominador, y entonces sabemos que es 30 menos 30 y más otro 30. 30 entre 2 a 15 por 3, 45. Y los demás, que ya están con denominador 30, pues se quedan exactamente igual. El 44 30avos y el 29 30avos. Y debajo 1 más 1, 2. Finalmente, sumamos positivos por un lado, 45 más 29, que son 74, partido por 30, menos 44 partido por 30. Y todo dividido entre 2. Acordémonos que la fracción principal es esta, que es la más grande. Seguimos con la operación y ahí nos toca hacer la resta. 74 menos 44, positivo porque el mayor es 74, y nos quedará 30 30avos entre 2. Y fijaos que aquí no va a hacer falta hacer la división, porque resulta que 30 entre 30 sabemos que vale 1. Por tanto, el resultado nos sale 1 medio, que será el valor que tiene toda esta expresión que era tan complicada antes de llegar a conocer su valor. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis visto que para hacer este tipo de operaciones simplemente tenemos que ir paso a paso en numerador y denominador, considerando que estamos haciendo dos operaciones de manera independiente. Y al final pues tendremos que hacer una división de una fracción entre otra, o de una fracción entre un número, o un número entre una fracción, dependiendo de lo que tenga en numerador y en denominador al final. Nos vemos en un siguiente vídeo en el que comenzaremos a trabajar con los problemas de fracciones. ¡Hasta luego!